Bueno, los spin box son una especie como de cajitas que tienen unas flechas donde nosotros podemos ajustar los valores. Hay de tipo entero y de tipo real. Estos aumentan de uno en uno en entero y estos pues con valores decimales si nosotros queremos. Bueno, vamos a ver estos dos elementos aquí en la misma clase porque en la misma tema, porque prácticamente son iguales y hay unos cambios muy pequeñísimos, entonces para no estar poniendo mucho código. Entonces tenemos que importar estos elementos aquí, QSpinBox y QDoubleSpinBox. Y bueno, ya sabemos crear nuestra clase principal. Bueno, aquí la llamé main window, pero le hemos estado llamando ventana principal. Pero no hay ningún problema porque finalmente pues es un nombre de la clase. Le pueden dejar ventana principal si quieren. Si aquí en esta línea le dejan ventana principal, acá tienen que llamarla ventana principal, ¿sale? Bueno, entonces una vez hecha la aclaración, esta es otra manera en que nosotros creamos las interfaces. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos un programa y podíamos identificar, por ejemplo, el inicio y tenía una estructura muy definida en nuestros programas, donde definimos a nuestras variables. Aquí prácticamente decimos los tipos y los nombres de las variables, ¿no? Ponemos los identificadores. Entonces, después de que ya teníamos estas declaraciones de las variables, venía una parte de inicialización y es donde le dábamos los valores a esas variables y después el cuerpo del programa. Entonces, algo así aplica también a las interfaces. Aquí en el init, que es el constructor, lo ideal sería que aquí se coloquen los elementos que van a formar parte de la interfaz, así vacíos. En el caso de si voy a usar etiquetas, aquí los QLabels así sin poner, y acá abajo en la parte de inicialización, que es lo que se conoce como el setup, o sea la configuración de la interfaz de usuario, aquí es donde ya se colocan esos valores por defecto y aquí le tendríamos que poner el setText al QLabel que tuviéramos acá, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a definir es un spinbox que en este caso, bueno, así lo construimos con el constructor de spinbox vacío y mandamos a llamar a esta función que es la que está aquí abajito, y aquí es lo que les digo, que ya tienen las configuraciones. Esta línea 14 bien pudo haberse quedado en el constructor de la clase. Sin embargo, como estamos estableciendo un título, o sea, estamos cambiando una configuración por defecto, pues por eso la puse aquí, pero no importa en qué parte va, ¿no? Solo es para tener un poco de orden. Entonces, ese spinbox yo le voy a poner un valor mínimo. Ese valor mínimo va a ser -10 y va a tener un valor máximo. El valor máximo va a ser 3. Y bueno, estas dos líneas también pueden ponerse en una sola línea, que es la 17, que establecemos un rango, que es el mínimo y el máximo. Podemos ponerle a nuestro spin algún prefijo, el prefijo sería pues el que va antes de los números que van a estar cambiando, y el sufijo pues es lo que va después. También podemos decir cuál es el tamaño del paso, es decir, yo tengo aquí mi spinbox, el spinbox es algo así y tiene aquí unas flechitas, una para arriba y otra para abajo, ahí están. Entonces cada vez que le puche yo alguna de estas flechitas, si por ejemplo aquí el valor es 0 y el paso es de 3, el siguiente valor que va a aparecer es el 3, si le vuelvo a puchar va a aparecer el 6 y hacia abajo lo mismo. Entonces ese es el tamaño del paso. Este paso es entero para el caso de los spinbox, porque les digo que estos solamente admiten enteros. Y vamos a conectar nuestro spinbox a esta señal, que es que cuando el valor sea cambiado, lo va a conectar con esta función que se llama valor cambiado. Y ya sabemos, ¿no?, que esta de valor cambiado, pues como trae el estado, me va a decir aquí alguna información. Ahorita vamos a ver cuál es. Ya sabíamos cuál era en el caso del combo box, que era un índice
¿qué creen ustedes que aparezca aquí? Y bueno, esta otra señal que va a emitir el Spinbox va a ser cuando el valor se ha cambiado y va a ser el string, y lo vamos a conectar con valor cambiado string, y mi función de valor cambiado string o mi slot pues también va a imprimir el estado. Y luego vamos a poner nuestro Spinbox en el widget central. Mandamos a crear nuestra aplicación, bueno, nuestro proceso, creamos una ventana de la clase que acabamos de hacer aquí ahorita, esta se llama ahora main window, y mandamos a mostrar la ventana y mandamos a ejecutar el proceso. Entonces vamos a copiar. Ok. Oh, sí. Hay algo que aquí quería mencionarles, y justo no lo puse a propósito porque si no, no me iba yo a acordar. Pues resulta que cuando nosotros estamos aquí en esta parte del constructor, finalmente el constructor es una función, y acuérdense que las variables dentro de una función, cuando salen de esa función, ya no tienen alcance o lo que se conoce como scope de las variables. Entonces, aquí por ejemplo nosotros estamos viendo que para esta función dicen, ¿quién rayos es SPN? Ejemplo, ¿no? No puedo resolver dónde está, o qué es, con qué se come. Y entonces, les decía, cada vez que nosotros usamos la palabra reservada self, estamos haciendo a una variable global o accesible desde otros lugares fuera de esta función, pero dentro de la clase. Entonces, aquí lo único que tendría que hacer es ponerle self a cada uno de mis elementos, ¿no? Aquí lo voy a hacer aquí con y vean que ya no está el error, porque ya sabe quién es self, es este que viene de aquí arriba, pero así solito no sabemos quién es. ¿Sale? Entonces vamos a ver si lo podemos resolver aquí con... Aquí está, ya ven, mi interfaz me dice, vamos a reemplazar SPN ejemplo con self, SPN ejemplo. Y le puchamos. Ay, no se pudo con todas. Bueno, así uno por uno. Si quieren. Bueno, pues da lo mismo si le damos pegar, ¿no? Pero bueno. Ay. Y ahora sí ya quedó, ¿no? Ya no tenemos ahí errores feos. Ok. Listo. Vamos a ejecutar nuestro script para ver qué es lo que sale. Y aquí está. Entonces vamos a ponerlo aquí en esta parte de abajo. Si se dan cuenta, aquí el prefijo es el de pesos y el sufijo es el de centavos, ¿no? Y si le puchamos acá, va a ser 3. Y lo que me pone... Ay. Les decía en el ejemplo pasado... No, es que estoy estrenando teclado y entonces me cuesta un poco de trabajo. En valor cambiado. Porque entonces si no, no sabemos qué estado es el que estoy viendo. En string, aquí le vamos a poner así. Y ahora sí vamos a ejecutar nuestro programita. Aquí está. Si yo le doy, hago el cambio, pues el cambio, acuérdense que era de 3 en 3, y entonces el string cambiado es el de 3 centavos y el valor cambiado es 3. Es decir, cada vez que yo hago un cambio en mi Spinbox, si yo estoy emitiendo dos señales, esta señal de valor cambiado y esta señal de valor cambiado string. Entonces, valor cambiado me va a decir cuál es el valor actual que tiene mi Spinbox, y valor cambiado string, lo que me va a dar es justo el texto que está dentro de mi Spinbox. Entonces ahí lo cambio. Y básicamente así es como funcionan, ¿no? Ya no puedo ir arriba de 3, y creo que era hasta menos 10, ¿no? Menos 6, menos 9, y hasta ahí se queda, ¿no?
Ok, entonces aquí está el spin box. ¿Y cómo funciona el doble spin box? Igualito. La única diferencia es que podemos poner el paso, o sea, el cambio, con valores reales. Lo voy a poner nada más como para de 0.5, ¿no? Nada más como para que vean que no los cuenteo. Y ahí está. Oh, dice no se puede en esta línea. Dice que porque solamente se pueden poner enteros. Ok, no problema. Lo que hacemos es cambiar aquí. Ok, y aquí mi doble spin box, lo mismo, tiene que ser self, ¿no? Mi doble spin box tiene exactamente las mismas propiedades que el spin box, y la única diferencia es que yo puedo poner el paso en punto 5. Y vamos a ejecutar. Este es el del anterior. Uy, no cambia, no cambia. Ahí está. Entonces ya cambia de punto 5 en punto 5, ¿no? Y esa es la diferencia entre el spin box y doble spin box. Cuando los usamos, pues dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Pero hay que recordar, uno es para solamente enteros y otro es cuando trabajamos con decimales. Puede ser subir de 2 en 2, ¿no? O de 1 en 1, o como ustedes quieran. La cosa es que esa es la diferencia entre ellos. Bueno, en el caso de los sliders, nosotros sí hemos visto este tipo de elementos, pero no somos conscientes. Es como si fuera pues así un volumen, y con una rayita, y nosotros podemos pues posicionar esta rayita en diferentes valores, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en interfaces que usan colores. A ver si aquí el Paint tiene de pura casualidad a esto, por ejemplo, ¿no? Eso sería como un slider pues de color, pero hay de diferentes tipos. Vamos a ver los de PyQt5. Entonces importamos la clase slider que está aquí, creamos nuestra ventana principal. Y recuerden que aquí en esta parte, en el constructor, que es la función que dice init, vamos a poner todo lo que necesitamos. Ahorita estamos poniendo solamente el slider, ¿sale? Y acuérdense que este es el nombre, pero como quiero poder usarla en cualquier función de todo mi script, le pongo la palabra self. Y ahora mando a crear todas las configuraciones, en este caso pues del slider. Le ponemos un nombre a la ventana. Y aquí es muy parecido a los spin box, o sea, todos estos elementos que tienen, pues que son para de alguna manera dar propiedades numéricas, tienen prácticamente el mismo comportamiento. Por ejemplo, el slider tiene un valor mínimo que se le puede poner y un máximo, o se le puede poner el rango también. Los sliders también solo funcionan para enteros, ¿salen? Ustedes dirán, ¿y por qué no mejor me quedo con los spin box y en lugar de los slider? Bueno, pues porque físicamente se ven diferentes en la interfaz y a veces queremos que se vea algo así y no tener tantos botones que puchar. Entonces aquí le pongo que el paso es de 3 y bueno, tiene diferentes señales que puede emitir. Aquí nosotros vamos a ver esta que es cuando el slider es liberado, y esta función pues se va a conectar a, esta señal la va a estar escuchando la función slider released, y slider released va a imprimir nada más liberado. O sea, cuando nosotros soltemos el slider es cuando se va a mandar a llamar esta función. Entonces vamos a copiar este código y a pegarlo aquí. Ok, bien que se nota que ya hice las modificaciones a los archivos, ¿no? Porque ya no salen así con los errores que salían. Vamos a ejecutar el código y acuérdense que ahorita solamente pues el slider está usando todo el widget.
Ya cuando nosotros queramos poner más elementos, estos objetos tienen que colocarse en layouts, pero como ahorita vamos a ver únicamente pues el funcionamiento de estos objetos, no importa mucho en realidad que estén ocupando todo el widget central. Entonces aquí está esta función. Cuando se libere mi slider es cuando se va a mandar a llamar. Aquí por ejemplo, si yo nada más estoy ahí, digamos encima sin dar clic ni nada, y muevo el scroll, ya se va a mover hacia los valores que tiene, a los diferentes valores que tiene el slider. Es hasta que yo lo agarro, ahí le doy clic con el mouse y ahí lo estoy moviendo con el mouse, y justo en el momento en el que lo suelto, ahí lo solté, se manda a llamar liberado. Por eso les decía que cuando uno está programando interfaces, en realidad haces un tipo de paradigma de programación que se llama orientado a eventos. ¿Cuál fue el evento que hubo aquí? Soltar esta barrita, ¿no? Entonces, vamos a ver las otras señales que puede emitir. Les decía que las vemos una por una porque a veces ver ahí todas las impresiones sí es medio confuso. Ya está, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver, en el caso, esta señal se va a emitir cuando mi slider sea presionado. Y slider presionado solamente va a imprimir la palabra enter. Entonces vamos a cerrar esta ventana anterior y ejecutamos la nueva. Ok, la vamos a poner por aquí cerca. Y esta es cuando es presionado. Volvemos a que si yo coloco aquí el mouse y lo muevo con el scroll, pues no va a pasar nada porque no lo estoy tocando. Y sin embargo aquí, en cuanto lo presione, ahí está, se manda a llamar el enter. Ahí lo tengo presionado y ahí lo solté. Lo presiono, por acá lo suelto. Lo presiono y por acá lo suelto. Entonces ya vimos dos señales que puede emitir el slider. Esta es otra señal. No sé por qué no le puse ahí el self. Se me fue el avión. Ay, no. Cel. Punto. Creo que voy a copiar esto. Ponerlo aquí. Ahí está. Entonces, ok. También si el slider es movido, se va a conectar esta señal, se va a conectar con la función slider position, y slider position pues ya lleva un estado. Estas dos slots que están escuchando un evento, si se dan cuenta no se les está pasando aquí ningún estado, porque pues en realidad el evento no necesita del estado para suceder. O sea, no importa dónde esté, qué valor tenga nuestro objeto, eventualmente vamos a soltarlo o vamos a tocarlo con el mouse, ¿no? Y en este caso, cuando el slider es movido, entonces sí lo vamos a conectar con slider position. Entonces ahí sí lleva un estado, lleva un valor, y ese valor que voy a imprimir pues es la posición del objeto. Vamos a ejecutar. Okay. Y aquí, ¿se acuerdan que les decía yo que podíamos mover con el scroll? A ver, vamos a usarlo. Ay, no pasa nada, ¿verdad? Hasta que yo lo muevo así pues directamente de la barra, ¿no? Y cada vez que le cambia el valor, pues se cambian las impresiones aquí en la consola. Pero si se dan cuenta, esto solamente obedece a valores enteros. Y esta otra señal que vamos a ver, ahí está. Esta última señal es cuando el valor es cambiado.
Oh, sí, sí, perdón. La anterior era cuando el slider era movido y cuando lo movíamos con el mouse, ¿no? Y aquí cuando el valor esté cambiado. Yo estaba confundiendo las señales. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos usar lo del scroll que les decía. Y solamente con el puro scroll ya podemos, como el valor se cambia, porque estoy cambiando el paso con el scroll, no necesito tocarlo. Solamente pues que esté ahí y que el valor se cambie. Ok, entonces a grandes rasgos así es como funciona un slider, cambia valores solamente para enteros. El slider, si ustedes son observadores, aquí este slider es vertical, porque lo muevo de arriba hacia abajo, ¿sale? Pero también lo podemos poner horizontal, usando pues una alineación horizontal. Entonces vamos a poner esto. Por defecto se pone de manera vertical. Y ahí lo vamos a poner, ouch. Ok, ya. ¿Qué estoy haciendo? Es aquí. Y lo que tenemos que copiar es esto nada más, ¿no? Horizontal. Aquí vamos a importar este y es el Qt Core, ¿se acuerdan? Ok. Vamos a ejecutar y ahora ya está mi slider horizontal. Entonces por defecto es vertical y si nosotros le quisiéramos cambiar a horizontal pues hay que ponerlo así. Ok, ahora sí vamos a continuar. Qdial. Esta clase, la verdad es que como les decía que todos los objetos que tienen este tipo de valores numéricos tienen el mismo comportamiento. El dial lo único que hace es cambiar de aspecto, pero funciona igualitito que el slider. De hecho ahorita van a ver que las funciones son las mismas. Entonces agregamos esta función Qdial, este objeto, perdón, esta clase Qdial a nuestros imports de los widgets. Creamos nuestra ventana principal que hereda de main window y en nuestro constructor que tiene el método init vamos a poner únicamente el elemento que vamos a probar ahorita, que en este caso sería nuestro dial, que se llama qdEjemplo, y luego mandamos a llamar esta función que tiene todas las configuraciones de los objetos que aquí forman parte de la ventana principal. Entonces le cambiamos el título a la ventana y como les digo está igualitito que el slider, tiene un rango mínimo y máximo. La diferencia, bueno, aquí se me pasó, pero el dial también únicamente responde a pasos enteros, entonces esto ahorita se lo cambiamos, está mal, solo con pasos enteros. Y las mismísimas funciones, slider movido, valor cambiado, slider presionado, slider liberado, y bueno, el slider se coloca en el widget central. Y estas funciones ya las habíamos visto en el tema anterior, bueno, en el objeto anterior. Creamos nuestra aplicación, creamos un objeto de la clase ventana principal y lo mandamos a mostrar y mandamos a ejecutar el proceso que va a permitirnos hacer uso de todas estas funciones y objetos aquí definidos, ¿no? Ok. Entonces aquí está ya mi clase y vamos a ejecutar el script. Así, es lo que les decía, ¿no? Me marcó el error porque el paso admite solamente valores enteros. Entonces le vamos a poner de 12 y va de menos 10 a 100. Vamos a ejecutarlo y voy a hacer esto un poco más grandecito, así. Entonces empezamos aquí en menos 1 y vamos hasta el 100, ¿no? Dijimos que esos eran los valores. Ouch. Y ya, pero funciona igual que el slider, ¿no? Solo tiene un aspecto distinto. De ahí en fuera todo es igualito. Por favor, prueben el resto de funciones para que vean que no les miento. Y finalmente vamos a ver cómo nosotros podemos afectar otro objeto dentro de la interfaz
mediante un objeto de la misma interfaz. Entonces vamos a poner un dial y un slider, y cada vez que mueva yo el slider se va a mover también el dial, y cada vez que mueva yo el dial también se va a mover el slider. Entonces aquí agregamos la clase layouts. Bueno, como ya voy a poner dos objetos, el dial y el slider, entonces necesito ya un layout que vaya a contener estos elementos. Y la clase widget, porque acuérdense que el contenedor es un widget, porque el widget central solamente admite widgets. No podemos poner en el widget central un layout, perdón. Entonces, pues digamos que lo que vamos a hacer a grandes rasgos es tener nuestro layout, aquí vamos a tener nuestro slider y aquí va a estar el dial, ¿sale? Y cuando yo mueva el dial, se va a mover también el valor del slider. Espero que eso suceda. Entonces, creamos aquí todos los elementos que necesitamos en la interfaz. Les decía que tenemos un contenedor que es de tipo widget y un layout principal. Este layout principal es horizontal porque queremos que quede un elemento y al lado quede el otro. Si quisiéramos que estuviera arriba y abajo, pues sería vertical. Entonces creamos los objetos que van a formar parte de la interfaz, que son el dial y el slider, que es volumen y barra, y le puse, ¿no? Y mandamos a llamar esa función que tiene las configuraciones de todos estos elementos, ¿sale? Y entonces aquí en el setup le cambio el título a la ventana, establezco un rango para el caso del dial, del QDial, que es de 0 a 100. Es importante que los dos elementos tengan el mismo rango, si no, no funciona. Aquí pues no necesariamente, bueno, se le puede poner el paso del cambio de los valores, y aquí cada vez que yo cambie el valor del QDial lo voy a conectar con el slot slider position, y ese slider position lo que hace es que el valor que lleva el dial, porque acuérdense que el dial es el que está mandando a llamar esa función. ¿Dónde está? Aquí está. El dial manda a llamar a la función slider position. Entonces el valor del dial es puesto en el slider, o sea en la barra, pues, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Y aquí tenemos también a la barra o el slider, pues, que tiene el mismo rango que el dial. El paso es de 1. Aquí estos pasos pudieran ser distintos, no importa, ¿sale? Y cada vez que yo mueva la barra, voy a conectar ese evento de mover la barra con el slot dial position. ¿Y qué dice dial position? Pues dice que le va a poner ese valor que lleve la barra al QDial, o sea, mi volumen. Entonces ya llegamos hasta acá. Lo que hacemos es poner ahora la barra en el layout principal, ponemos el volumen en el layout principal. Este layout principal lo ponemos en el contenedor, que es un QWidget, ¿se acuerdan? Aquí lo vemos, es el QWidget, y luego el contenedor lo ponemos en el widget central. Mandamos a crear nuestra aplicación, nuestro proceso, creamos una ventana del tipo ventana principal, la mostramos y mandamos a ejecutar el proceso que va a permitir hacer toda esta comunicación que aquí acabamos de ver. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a ejecutar nuestro script y vamos a hacer aquí esto grandote para que lo veamos muy bien. Y aquí está. Cuando yo muevo el dial, también se mueve el valor de la barra. Aquí, por ejemplo, como este es volumen, me salté del máximo valor al mínimo valor y la barra hizo lo mismo. Aquí. Y también puedo mover la barra y el dial se ve afectado. Aquí está en 0 y luego la mando a poner en 100. Y ya, esa es la manera en la cual un objeto puede también modificar el comportamiento de otro objeto.
Y eso sería todo, chicos. Ya acabamos con todos los widgets. La verdad es que si ustedes han seguido las sesiones hasta ahorita, pues ya tienen una idea clara de qué hace cada objeto de los que vimos y se preguntarán, ¿y luego cómo hago las interfaces? Bueno, pues no se pierdan la siguiente sesión, que es la mejor de todas, porque ahí vamos a hacer la interfaz que muestra el atractor de Lorentz. Espero que así se pronuncie, si no me corrigen por favor. Y vamos a ver cómo se hace desde cero y van a ver que ustedes son capaces de hacer códigos muy grandes. Aquí por ejemplo pues ya empezamos a tener layouts y otros elementos y ya tenemos un constructor y acá otra parte de configuración que es larga y más funciones, ¿no? Entonces en realidad no es complicado hacer las interfaces, pero sí deben como de haber seguido los videos anteriores para poder entender el próximo, aunque bueno, tampoco es que sea la cosa más difícil del mundo si se saltaron los videos y vinieron directo al siguiente video, ¿no? Tampoco es que sea imposible de entender. Nos vemos.